Hola, bienvenidos al presente módulo donde vamos a hablar de funciones, ejercicios. Vamos a trabajar buscando el dominio de la función para casos particulares y ver si, por ejemplo, un punto pertenece a la imagen de esa función. Recuerden que cuando trabajábamos con el eje de coordenadas cartesianas, una función se puede definir de distintas maneras. Acá tenemos x y acá tenemos y. Puede tener una forma particular, puede ser una recta, un hiperbola, una parábola, una función periódica, un seno, un coseno, una función polinómica o lo que sea. Esa función decimos dominio en x porque son los valores de la función para los cuales existe la misma. Si yo, por ejemplo, tengo una función algo particular, algo de este tipo, por ejemplo, una función que tiene esta forma fantástica. Digo, bueno, para x igual a menos a, vale este valor. Para x igual a b, no tiene solución. Y entre menos a y menos b, los valores de la función son los que se representan en el gráfico este. El dominio de esta función sería desde menos a hasta valores muy cercanos a b de x, pero sin lograr tomar el valor b. Entonces el dominio sería el dominio de la función f de x, esta en particular, ¿no? Esta que estamos viendo acá, sería para x mayores o iguales que a, o perdón, que menos a, es decir, desde menos a y con b estrictamente menor que b, y con x estrictamente menor que b. ¿Por qué? Y porque yo digo que mi función acá no existe y mi función acá tampoco existe. Yo estoy definiendo esta función, ¿sí? Ahora podría ponerle una definición para los valores negativos inferiores a menos a, que tenga esta forma hasta el infinito, así una forma medio rara. Y para b, por ejemplo, podría hacerlo más arriba o podría hacerlo más abajo, que en b exactamente tome estos valores también negativos. Entonces en este caso vemos que para todo x existe un valor de la función, incluso en estos puntos de quiebre, porque acá yo lo estoy definiendo que para x igual a menos a vale este valor de y, mientras que para x igual a b, si bien hay una discontinuidad, digo que vale este valor. Cuando una función la quiebro así, digamos con un punto sin rellenar y un punto relleno, en el punto relleno es el valor que toma la función. Si yo estaría haciendo el límite de la función esta en el punto b, por izquierda tiende a este punto, mientras que por derecha tiende a este punto, ¿sí? Mientras que f en b es igual a este valor. El límite no existe porque el de derecha es distinto al de la izquierda. Pero volviendo al tema del dominio, es todo la recta, todos los números reales, en este segundo caso, ¿no? Esto habíamos dicho que era solamente para el caso que definíamos esta función particular. Para esta son todos los reales. El dominio de la función serían los reales, directamente. Son los reales.
Ahora, la imagen, ¿qué es la imagen? Dominio, vamos a ver los valores posibles de x. Imagen, vamos a ver los resultados de la función, es decir, los valores que toma y. ¿Y acá qué les parece cómo está definida esta función en particular? Si vemos entre este valor mínimo y este valor máximo de acá, en este intervalo y no tiene valor. Entonces la imagen de esta función f de x sería, este valor lo podemos llamar c por ejemplo y este d. Entonces la imagen de y serían todos los reales, porque no serían todos los reales, porque acá tampoco toma valores mayores a esto, es decir, acá si vemos este valor para arriba tampoco estaría tomando. Entonces la imagen de la función sería este intervalo más todo lo que sea menor a menos d o a d a menos d. Vale. Es decir, son los valores posibles de la función. Ese es el concepto de dominio y de imagen. Dominio, ¿qué valores puede tomar x? Imagen, ¿qué valores toma y cuando x toma los distintos valores? ¿Sí? Ok, en base a ese concepto vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer unos ejercicios donde nos preguntan, nos piden que definamos el valor de la función f de x y nos preguntan si un punto en particular pertenece a la imagen de f de x. Entonces, en el primero nos dicen ver para qué x existe la función, y en el segundo nos dice si la función toma el valor menos 3, ¿es posible que tome el valor menos 3? Ok, veamos ejercicios particulares. En el ejercicio A, la función f de x es igual al cociente entre dos funciones, dos polinomios, x menos 4 dividido 6 más 2x. Para hacer estos dos pedidos en cada ejercicio, lo que tenemos que hacer primero es ver cuándo f de x no va a existir. Y f de x no va a existir en este caso cuando el denominador sea 0, porque sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, para definir dónde sí existe, vemos dónde no existe y decimos que f de x tiene solución para todo x menos en los lugares que esto se hace 0. Esto es una función racional, es el cociente de dos funciones. ¿Sí? Entonces es fácil encontrar el caso en el que no existen o en el que esos valores valen 0. Para la imagen dice menos 3 pertenece a f de x. Menos 3 si pertenece a la imagen se refiere a valores que puede tener el resultado de la función, es decir, el valor de f de x en algún punto en particular. Me están preguntando, ¿existe un valor x1 en el que esto sea igual a menos 3? Eso es lo que me están preguntando. Es decir, la primera pregunta me dicen, ¿dónde existe x? ¿Para qué valores tiene sentido la función? Hacemos al revés, vemos dónde no tiene sentido haciendo igual a 0 el denominador y decimos que tiene sentido para todo menos para lo que no tiene sentido. Con eso respondemos al punto 1. Al punto 2 respondemos haciendo este valor igual a menos 3. ¿Por qué? Porque la imagen de un f de x1 igual a menos 3 va a ser si existe un valor en el que la función toma ese valor menos 3.
Pasemos al ejemplo 2, ejercicio 2. F de x igual a raíz cuadrada de x más 2. Esta es una función irracional. Existe una raíz cuadrada. ¿Dónde va a tener sentido x? ¿Para qué valores de x tiene sentido? Cuando la raíz cuadrada se hace sobre un número que es mayor o igual que 0. Cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es negativo, no tiene una solución real. Entonces tenemos que ver para qué valores de esto existe solución. O no existe lo mismo, después sacamos de los reales lo que no existe o definimos donde sí existe. Acá volvemos a una función racional, que es el cociente como de dos funciones. De vuelta a lo mismo, decimos ¿para qué valores de x existe la función? Bueno, veamos los puntos en los que no existe haciendo esto igual a 0. Como es una función cuadrática, lo que nos va a quedar igualado a 0, ahí vamos a poder tener dos soluciones, o una solución o ninguna solución. Y ahí vamos a ver el dominio, ¿sí? Mientras que ver si menos 3 pertenece a la imagen, hacemos la función igual a menos 3. Y lo mismo para esta función f de x igual a x más 12 dividido a x. Yo les propongo que corten acá, traten de hacer las soluciones estas que estamos hablando con esos conceptos y comparar con lo que resulte de lo que hagamos, ¿sí? Entonces vamos con el primer ejercicio. Vamos a agregar el ejercicio. Entonces vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos decía, el ejercicio a encontrar el dominio de la función. Bueno, vamos con el ejercicio A, el dominio de la función f de x igual a x menos 4 dividido 6 más 2 por x. Entonces, el primero es dominio de la función f de x. ¿Cuál es? Y segundo, menos 3 pertenece a la imagen de f de x. Esas son las dos preguntas. Vamos con la primera. Entonces, el dominio de esta función es todos los números reales excepto en el que se hace esto igual a 0. Bueno, busquemos dónde se hace igual a 0. ¿Qué tenemos para buscar dónde se hace igual a 0? Igualarlo a 0. Formar una ecuación que diga que 6 más 2x es igual a 0. De acá despejamos. Este 6 pasa restando al otro lado. Te queda 2x igual a menos 6. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda x igual a menos 6 medios. Por lo tanto, para x igual 6 medios igual a 3, tiene negativo menos 3. Para x igual a menos 3, no existe f de menos 3. No existe. ¿Por qué? Porque vemos que si le damos valor menos 3,
hacemos el cociente, te queda menos 1 sobre 0, no existe. Por lo tanto, para responder la primera pregunta, el dominio de la función f de x va a ser igual a todos los reales menos, ponemos la llave, lo que no va. Y lo que no va es el número menos 3. Si tuviéramos más números, ponemos punto y coma y el resto de los números. Esto es una forma de expresar el dominio, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta te dicen menos 3 pertenece a la imagen de f de x. Lo que me están preguntando es si la función en algún punto para x puede tomar el valor menos 3. Entonces, para responder esto, respondíamos el punto 1. Para responder el punto 2, lo que tenemos que hacer es darle el valor en un cierto valor x1 que lo vamos a calcular igual a menos 3. ¿Existe esto? ¿Existe ese x1? Y bueno, reemplacemos. En vez de poner x menos 4, pongo x1 menos 4 dividido 6 más 2 por ese x1. Estamos haciendo una igualdad. Existe ese valor de x1 que cumpla esto y despejamos como siempre. Esto está arriba, queda arriba, x1 menos 4 igual a menos 3, lo pongo entre paréntesis para no equivocarme. Esto pasa multiplicando todo por 6 más 2 por x1. Tengo que despejar el valor de x1, entonces empiezo a sacar los paréntesis. Menos 4 igual a menos 3, hago la distributiva por 6, me queda menos 18, menos por menos da menos, 3 por 2, 6 por x1. Lo que quiero despejar es x1, así que lo mando todo para un mismo lugar. x1, esto está restando, pasa sumando, más 6x1 es igual a menos 18, lo dejo donde está, este menos pasa sumando, más 4. Un x1 más 6x1 son 7x1, es igual a menos 18 más 4 es igual a menos 14. Si despejo el x1, me queda que x1 es igual a menos 14, esto está multiplicando, pasa dividiendo, y 14 dividido 7 es 12, entonces me queda igual a menos 2. Por lo tanto, x1 es igual a menos 2. ¿Qué significa? Que la función en el punto menos 3 que me preguntan, ¿existe? No, perdón. La función en qué punto x1 vale menos 3. El resultado es en menos 2. Es decir, que menos 3 sí pertenece a la imagen de f de x. Es decir, es un valor posible de f de x. Para un cierto x1, f de x vale menos 3. Eso es lo que me están preguntando y es lo que hemos encontrado. Es decir, esto lo podríamos ver también gráficamente. Acá llamé a mi amigo el KMplot para ver gráficamente cómo sería la función f de x igual a x menos 4 sobre 6 más 2x. Si uno la gráfica, esta función toma esta forma. Cuando x es igual, ver que están de 2 en 2 la cuadrícula. Es decir, esto es menos 2, esto sería menos 3, menos 4, menos 5 por la mitad, menos 6. Para valores de x superiores a menos 3, la función se hace, digamos, creciente. Para valores de x ligeramente más negativos, la función
desde un valor infinito se hace decreciente, empiezan a decrecer los valores de f de x. Y exactamente en el punto menos 3 no existe. Si vamos a 3 por izquierda, me da valores infinito positivos. Si vamos a 3 por derecha, vemos que tiende asintóticamente a valores infinitos negativos. En definitiva, no existe el valor de la función en el x igual a menos 3. Es decir, el dominio de la función, ¿para qué valores tiene sentido x? Para todo x, excepto para menos 3. Ahí respondimos a la primera pregunta. La segunda pregunta me dicen, f de x es igual en algún punto a menos 3, es decir, el menos 3 está dentro de la imagen de la función. Es decir, tenemos que encontrar un valor que la función resulte igual a menos 3. Y gráficamente vemos que la función, el valor menos 3 está acá. Si cortamos a donde tiene la función y vemos que en el punto de x igual a menos 2, la función vale menos 3. En consecuencia, menos 3 pertenece a la imagen de la función. Bueno, ese fue el primer ejercicio. Vamos a los restantes. Si bien no fue difícil, lo que hay que tener en claro qué es lo que se quiere, qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. El segundo ejercicio nos decía encontrar el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. Entonces el primer punto, el dominio de la función, y el segundo punto, decir si menos 3 pertenece a la imagen de la función. Dominio de f de x, imagen de la función. Bueno, el primer punto, tenemos que encontrar para qué valores la función existe. Si recordamos que la raíz cuadrada solamente existe para los números positivos, entonces vamos a encontrar el dominio de esta función para esto, para x más 2 mayor o igual a 0. Si es 0, vale 0, pero existe. Y si es mayor que 0, vale un número y existe. Ahora, cuando esto es negativo, ya la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Acá estoy buscando un rango, entonces digo para esto mayor que. Entonces, ¿cómo resuelvo? Y lo mismo que fuera una ecuación, despejo el x. Ese más 2 me pasa restando, entonces cuando x mayor o igual que 0, menos 2. Por lo tanto, cuando x es mayor o igual a menos 2, es mi dominio, existe la función. Entonces, ¿cuál sería el dominio de mi función f de x? Otra manera de expresar es decir, para x mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Ese es mi dominio. Vamos al punto 2. Menos 3 pertenece a la imagen de f de x. ¿Qué nos están preguntando? Si existe un x1 tal que la función f de x valga menos 3. ¿Existe esto? Y bueno, reemplacemos. La raíz cuadrada de un valor x1 más 2, ¿en qué punto se me hace igual a menos 3? Despejamos. Esto que está como raíz pasa como exponente, entonces me queda x1 más 2 es igual
a menos 3 elevado al cuadrado. Quiere decir que para x1 igual a menos 3 elevado al cuadrado es 9, esto pasa restando, es menos 2. Para x1 igual a 7 se cumple que esto vale menos 3. Por lo tanto, menos 3 está dentro de los posibles valores que toma f de x, pertenece a la imagen de f de x. Si queremos corroborar eso, decimos, bueno, si le damos f de 7 es igual a la raíz cuadrada de 7 más 2, ¿cuánto vale esto? Esto es igual a la raíz cuadrada de 9. Esto es igual a 3. No es lo mismo que me están preguntando. Ojo al piojo. Esto es menos 3 y acá me está dando más 3. Entonces, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no es del todo cierto? Bueno, nosotros estamos viendo cuando f de x vale menos 3. Reemplazamos para un determinado valor, lo que está como raíz pasa elevado, y para x1 me queda que sería menos 3, pero no es así, no es así. Y esto viene por el lado de que, digamos, estamos elevando al cuadrado un número negativo y siempre va a dar positivo, ¿no? Si vemos la gráfica de esta función, el rango vemos que es para valores mayores o iguales que x2, perdón, el dominio es para x mayores o igual que 2. Mientras si vemos si el valor menos 3 que estaría por acá, existe algún x que tome el valor menos 3, no existe ese x, porque para los positivos está para aquel lado, ninguno va a valer menos 3, mientras que para los negativos, para acá no existe la función, entonces no existe. Ahora, ¿por qué esta falta de coherencia analítica? La función está definido como x más 2. Yo le digo, bueno, ¿esto es posible que tome el valor menos 3? No, una raíz, yo ya acá parto de una incoherencia, yo no voy a despejar este valor ya, porque yo ya sé que en el campo de los reales, la raíz cuadrada nunca va a ser negativo, entonces esto no tiene solución. Acá yo ya me tengo que dar cuenta que no existe ese x1. Acá me tengo que dar cuenta, porque veo una raíz cuadrada
nunca va a ser negativo en la raíz cuadrada. Nunca va a ser negativo. Entonces no tiene sentido todo lo que dice abajo. No tiene sentido despejar esto. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada nunca es negativa en el campo de los reales. Entonces ya con esto estoy deduciendo que menos 3 no pertenece a la imagen de f de x. Es una trampita tonta, pero caí mal. Espero que ustedes no hayan cometido el mismo error. Uno despejando acá podría pensar de que está perfecto, es decir, lo que es raíz pasa como una potencia, pero nunca una raíz en el campo de los reales va a ser negativa. Entonces esto, ya todo lo que viene acá no tiene sentido. Esto tienen que abrir los ojos antes de largarse a resolver esto, ¿sí? Darse cuenta que hay una pequeña trampita ahí. Bueno, vamos al ejercicio 3, que el ejercicio 3 nos decía encontrar los valores del dominio ABC, donde f de x es igual a 5 por x dividido x al cuadrado menos 4. Lo primero que nos pedían, dominio de f de x, y lo segundo que nos pedían es si el valor menos 3 pertenece a la imagen de f de x, es decir, está dentro de los valores posibles de f de x. Vamos con el punto 1. Para encontrar el dominio, es decir, los valores posibles de x, vemos los que no son posibles, y los que no son posibles son cuando el denominador es 0, porque si se hace 0, un número dividido 0 no existe. Entonces vemos cuando x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Esos valores de x tenemos que encontrar, el x1 y el x2. ¿Por qué dos valores? Porque está al cuadrado, entonces pueden tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Despejemos, entonces x al cuadrado es igual, esto está restando, pasa sumando, a 4 de x, es igual a 4, perdón. Despejemos el x, esto pasa como potencia, del otro lado, la raíz cuadrada de 4. Ahora, cuando pasamos como potencia, acá tenemos siempre dos valores posibles, el positivo o el negativo, porque cuando lo elevemos al cuadrado, ¿sí? Cuando lo elevamos al cuadrado en esta ecuación, sea positiva o sea negativa, se cumple esta igualdad. Por eso se le pone siempre que uno pasa como potencia las dos soluciones posibles, más raíz cuadrada de 4 y menos raíz cuadrada de 4. Entonces acá tenemos dos soluciones, un x1 que es igual, más raíz cuadrada de 4 es 2, y un x2 que es igual a menos raíz cuadrada de 4, que es menos 2. Si quieren, verifiquemos, que es la forma de saber si hemos hecho bien. En el punto 1, x al cuadrado es 2 al cuadrado menos 4. ¿Es igual a 0? Sí, 2 por 2 es 4, menos 4 es 0, es igual a 0. Veamos el otro caso, con el valor menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado menos 4. ¿Es igual a 0? Sí, porque este menos al cuadrado es 4, menos 4 es igual a 0. Sí, 0 es igual a 0. Entonces está bien. Entonces acá podemos definir el dominio de la función. El dominio de esta función van a ser todos los reales excepto
en estos dos puntos, donde la función no existe porque el denominador se hace cero. Entonces el dominio de f de x sería igual a los números reales menos llave, el valor menos 2, punto y coma conviene poner, y el valor 2. ¿Sí? Esa es nuestra primera pregunta. La segunda pregunta que nos hacen es si menos 3 pertenece a la imagen de f de x. ¿Qué significa? Encontrar el f de x1 tal que eso sea igual a menos 3. Reemplacemos. Dijimos que la función es 5x sobre x al cuadrado menos 4. Entonces sería 5 por el x1 sobre el x1 al cuadrado menos 4. Tenemos que despejar el x1 en esta ecuación, ¿sí? Entonces ponemos 5 por x1 igual. Estamos trabajando con este miembro. Esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Queda del otro lado el menos 3 multiplicando a x1 al cuadrado menos 4. Distribuimos y nos queda 5 por x1 es igual a menos 3 x1 al cuadrado, menos por menos da más 12. Ahora, para despejar el x1 en una ecuación cuadrática siempre nos convenía darle la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Bueno, démosle esa forma. Esto lo pasemos al otro miembro, pasa sumando. Me queda 3 por x al cuadrado, esto queda sumando, más 5 por x, esto pasa restando, menos 12. Y si hemos sacado esto que pasó restando y esto sumando, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, esta ecuación es exactamente igual que esta. Despéjenla y no les queda ninguna duda. Para resolver este tipo de ecuaciones, una de las formas rápidas de hacerlo era considerando la fórmula que me daba la solución de una ecuación cuadrática cuando era a por x al cuadrado más b por x más c, esto igual a 0. Las dos soluciones posibles para esta ecuación que se haga igual a 0 era x1, 2 igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido todo esto dividido 2 veces a. Bueno, veamos entonces qué sería a, qué sería b y qué sería c. A es lo que multiplica x al cuadrado, vale 3. B es lo que multiplica x, vale 5. Y c es la constante, es menos 12. Entonces x1 y x2 son menos b, sería menos 5, más menos, son dos soluciones posibles. La raíz cuadrada de b al cuadrado es 25 menos 4, a vale 3 y c vale menos 12. Esto es por menos 12, no es menos 12, es multiplicado por ese valor, ¿sí? Bueno. Sobre 2 veces a, que es 3. Entonces las soluciones posibles son, si hacemos 3 por 4 es 12, este menos con este menos se da más y queda 12 por 12
sería 25, vamos resolviendo así no nos confundimos. X1, 2 sería menos 5 más menos la raíz cuadrada de 25, saquemos el signo ya, menos por menos da más 4 por 3, 12, y eso multiplicado de nuevo por 12, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es lo que está dentro de la ecuación. Dividido 2 por 3 es 6. Entonces esto sería igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada de 12 por 12 más 25. A ver cuánto es 12 por 12. 2 por 2 es 4. 1 por 2 es 2. 1 por 2 es 2. 1 por 1 es 1. Esto es 144. 12 por 12. Si eso le sumamos 25, es 9, 6, 169. 169. ¿Está bien? Dividido 6. Y esto sería igual a, entonces, menos 5 más menos dividido 6, la raíz cuadrada de 169. Usemos la calculadora. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? 169, la raíz cuadrada es 13. Es decir, la raíz cuadrada de 169 es 13. Por lo tanto, los valores posibles, el x1 sería igual a menos 5 más 13 dividido 6, mientras que el x2 sería igual a menos 5 menos 13 dividido 6. Estos son los dos valores posibles de x. X1 daría menos 5 más 13 es 8 sextos, que si simplifico dividiendo por 2 me queda, esto me queda 4 y esto me queda 3, 4 tercios, mientras que menos con menos da menos y se suman 18 sextos, y 18 sextos no es más que 3, es decir, el x1 sería igual a 4 tercios y el x2 sería igual a menos 3. Esos son los dos valores en los que mi función vale menos 3. Quiere decir que la imagen menos 3 existe. Son esos dos valores. ¿Quieren reemplazar para estar seguros? Bueno, f de 4 tercios, ¿cuánto vale? Veamos. La función era 5 por x, ahora le pongo 4 tercios, dividido x al cuadrado, que es 4 tercios esto al cuadrado, menos 4. Es decir, en mi función original estoy dándole el valor 4 tercios para verificar, para estar seguro de que esto me da menos 3. 5 por 4 es 20, 20 tercios. En este tipo de multiplicaciones se multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo de la fracción queda igual. Mientras que acá hago 4 por 4 y 3 por 3 me queda 16 novenos, menos 4. Acá abajo tengo que sacar un denominador común, entonces hago 9 por 4, 36. Me queda menos 36 y acá me queda este 9 que lo he sacado como denominador común y acá 16. Y acá arriba 20 tercios. Esto es trabajar ordenado y es así, no hay ningún misterio con eso. Entonces ponemos el igual acá, igual a, vamos dejando como está, 20 tercios arriba y abajo resolvemos. 16 menos 36 es menos 20 y te queda 9. Acá en este tipo de cocientes de fracciones
se multiplica lo de más arriba por lo de más abajo y va arriba. 20 por 9. Y lo de el denominador de la fracción de arriba por el numerador de la de abajo te queda abajo. 3 por menos 20. Por menos 20. Acá podemos simplificar. El menos 20 con el 20 te queda 1 y menos 1. Y el 3 con el 9 te queda 1 y te queda 3. Este menos te queda ahí, te queda menos, y este 3 te queda acá. Entonces la función de 4 tercios vale menos 3. Quiere decir que sí está dentro de la imagen el menos 3. Está dentro de los posibles valores que toma la función f de x. Vamos con el otro valor de x2 que dijimos que también cuando uno lo resuelve la función vale menos 3. Es casualmente menos 3, lo cual, como vimos antes, era 4 tercios. Esto en menos 3 dice que también vale menos 3. Reemplacemos. Es 5 por menos 3 dividido menos 3, esto al cuadrado, menos 4. Esto es igual. 5 por 3 es 15, es negativo porque se conserva menos por más da menos. Acá 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado da 9, menos 4. Esto queda menos 15 sobre 9 menos 4 es 5. Simplificamos y queda menos 3. Entonces la imagen, es decir, hay un valor para el cual la función vale menos 3. En realidad hay dos, pero por lo menos uno. ¿Sí? Ahora veámoslo gráficamente. Este es el gráfico del anterior, lo borramos y ponemos el nuevo. Y definimos la función 5 por x dividido x al cuadrado menos 4. ¿Qué forma tiene esto? F de x en función de x. Bueno, acá lo que vemos que para el valor de x 2 positivo y para el valor de x 2 negativo no existe la función. En 2 positivo, si venimos con el límite por la derecha, la función tiende a más infinito, mientras que si venimos por valores muy cercanos por la izquierda, tiende asintóticamente a menos infinito. Entonces ahí en ese punto no existe el valor de la función, tampoco existe el valor del límite porque por derecha y por izquierda son distintos. Bueno, entre este intervalo más 2 y menos 2 vemos cómo se comporta la función. En el valor menos 2 pasa lo mismo, no existe la función porque si tendemos a 2 por derecha de menos 2, perdón, tiende a más infinito, mientras que por izquierda de menos 2 tiende a menos infinito. ¿Sí? Es decir, que para todos los demás x existe la función. No existe en este punto ni en este punto. Ahora, la otra pregunta, menos 3, es decir, este punto que estoy en cruz acá, ¿está dentro de los valores posibles de f de x? Sí, miren, el valor este menos 3 lo está tomando cuando x está acá, que es 4 tercios como dijimos hoy, o cuando está acá, que es menos 3 como dijimos hoy. ¿Sí? Es decir, gráficamente podemos darnos cuenta de dominio e imagen. Obviamente, para hacer la gráfica es un poco más complicado que hacerlo analíticamente. Graficar punto a punto esto es bastante tedioso. Pero nos da el concepto de lo que estuvimos haciendo analíticamente y también si hemos cometido algún error nos vamos a dar cuenta. Esta era la tercera función. Vamos entonces a la cuarta función, en la que nos decía que el punto D, ¿no? Que la f de x era igual a x más 12 dividido x.
Esta función la podemos expresar como el cociente de dos funciones polinómicas. ¿Cómo hacemos? Y hacemos denominador común, como que si fueran fracciones, el denominador común es x, x para 1 de x por x te queda x al cuadrado, más este x para x de 1 por 12 es 12. Entonces, como que estamos hablando de esta función, es similar a esto. Y el primer punto nos pedían el dominio de la función f de x, y el segundo punto nos dicen menos 3 pertenece a la imagen de f de x. Ok, veamos. Dominio de f de x. Lo que tenemos que hacer es ver dónde existe la función. Como son más los puntos donde existe que los que no existe, digamos, bueno, ¿dónde no existe? No existe cuando esto se hace 0. Entonces, el dominio va a ser para todo x, veamos cuando x se hace 0, y se hace 0 cuando x es igual a 0. Entonces, para los demás x existe la función. Entonces el dominio de f de x serían los reales menos, excepto, hago la llave, el valor 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y el segundo punto, lo que nos preguntan es, ¿existe un x1 donde esto valga menos 3? Bueno, reemplacemos. Podemos reemplazar en esta o en esta. Reemplacemos en esta. De una forma u otra va a ser una ecuación cuadrática. Entonces, x1 elevado al cuadrado más 12 sobre x1. ¿En qué valor esto es igual a menos 3? Volvemos a trabajar como hicimos anteriormente, de dejar una ecuación cuadrática de la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, y de ahí resolverla. Entonces tenemos que sería x1 al cuadrado más 12 igual a menos 3 por x1. Estoy despejando, ¿no? Esto lo mando al otro miembro y me queda x1 al cuadrado más 3x1 más 12 igual a 0. Lo que tengo que hacer son los valores de x, las dos soluciones posibles de esta ecuación. Veamos cuánto es el valor A, es 1, el valor de B es 3 y el valor de C es 12. Entonces las soluciones posibles, si se recuerdan, era de la forma x1, x2 igual a menos b, que sería menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 3 por 3, 9, menos 4a, que es 1, por c, que es 12. Todo dividido 2 veces a, que es 1, 2 por 1. Esto me queda igual a menos 3 más menos 4 por 12 es 48, menos 48 más 9 sería la raíz cuadrada de menos 39 sobre 2 por 1 es 2. Ahora, ¿qué pasa con el menos 39? ¿Existe la raíz cuadrada en los números reales de menos 39? No. Entonces, no tiene solución esto. Por lo tanto, menos 3 no pertenece a la imagen de f de x. ¿Por qué? Porque no encontré ningún valor que le pueda dar a x tal de que ese resultado me dé menos 3. No existe ningún valor de x tal que ese resultado me dé menos 3.
¿Por qué? Porque resolviendo estas raíces me da que tengo que sacar la raíz de un número negativo, cosa que no existe. ¿Y eso se entiende o no se entiende? Bueno, lo veamos gráficamente, nos despejaríamos cualquier duda. Sacamos la función anterior y ponemos esta función nueva, x más 12 dividido a x. Acá, para poder ver todo el gráfico, les voy a cambiar la escala porque yo estoy viendo un poco más de lo que ustedes ven. Entonces voy a definir una escala un poquito mayor para el rango para el dominio de x de menos 100 a 100, por ejemplo, y para la imagen de y entre menos 20, por ejemplo, y más 20. A ver qué es lo que nos muestra el gráfico. Entonces, bueno, lo que quiero mostrarles, si uno sigue el gráfico para acá abajo, veamos primero los valores posibles de la función, los resultados posibles. Acá vemos claramente que esto se va para arriba y acá vemos que se va para abajo. Es decir, que el valor menos 3 y nunca va a ser menos 3, f de x nunca va a ser menos 3. ¿Por qué? Porque no tiene ese valor para ningún valor de x. Después voy a comprimir más la función así la ven entera, pero lo que quiero mostrarles es que en menos 3 no tiene valor la función, no existe función, no existe x para que la función valga menos 3. ¿Sí? Que eso coincide con lo segundo que hemos visto. Entonces pongamos una escala un poquito mayor acá para poder ver un poco mejor toda la función. O acá vemos un poco mejor la función y vemos cómo se comporta. Cuando x vale 0, así, valores ligeramente cercanos a 0 por la derecha, es decir, 0,00001, la función se hace infinitamente grande. El límite sería más infinito. Mientras cuando tendemos a 0, al valor de x0 por la izquierda, es decir, menos 0,0001, el valor de la función se hace infinitamente chico. ¿Sí? Para los otros valores de x, excepto para 0, para todos existe. ¿Sí? Asintóticamente tiende a como una recta, pero no es una recta por la forma que tiene, ¿no? Pero existen. Por otro lado, vimos que el valor menos 3, la imagen no existe. Recién la vimos ampliada, ahora no se ve porque la escala, cada cuadrícula está de 20 en 20, entonces acá la mitad sería 10, acá sería 5 y vemos que en este rango, digamos en menos 3, no hay valor de x que la función valga 3, igual a menos 3, perdón, ¿no? Ese es el concepto que estamos aplicando y gráficamente lo vemos de esta manera, lo cual nos permite corroborar, como decíamos anteriormente, si lo que hemos hecho analíticamente está bien. Lo importante en todo esto, dijimos que fue entonces saber lo que nos están preguntando, eso es lo más importante, porque lo otro, si ustedes van aprendiendo a despejar el valor de x, si ya lo han aprendido a hacer, es muy sencillo. Ahora, si no entienden qué es lo que le están preguntando, y bueno, ahí ya la cosa se pone un poco más complicada, ¿no? Es decir, es como que perdemos un poco hacia dónde estamos yendo. Espero que este módulo le haya servido. Esto no es, digamos, el fin. Cuando uno trabaja con funciones, siempre hay nuevos ejercicios para hacer, con nuevos desafíos y quizás con alguna trampita que uno tiene que estar atento a dónde
a dónde está la trampita, porque si no puedes meter la pata, que nos había pasado en uno de los ejemplos que no habíamos detectado originalmente cuál era el problema. Así que bueno, estudien y cualquier cosa lo consultan o me consultan.